Jiménez Espriu da cátedra y le contesta con toda su experiencia a un triste, cansado y desanimado José Antonio Meade. Te traeré los pormenores de este encuentro a continuación aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente 31 de diciembre, excelente lunes. Hoy se acaba el mejor año para México, el año en que Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia y el año en el que ustedes se están suscribiendo a Cocinando la Noticia. Si no lo han hecho, los invito a que lo hagan este 31 de diciembre. Suscríbanse a este canal, activen las campanitas de notificaciones para que les lleguen más noticias como esta. Pues el día de ayer en Twitter se agarraron prácticamente del chongo. Por un lado, José Antonio Meade, que empezó a escribir y a fantasear con números alegres contra Javier Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y como si fuera un sábado de boxeo con la mitad, Jiménez Espriu 10 puntos, José Antonio Meade 7 puntos. Se dio este encuentro en donde Jiménez Espriu prácticamente le dice a José Antonio Meade: gracias por participar, pero el tema del nuevo Aeropuerto Internacional de México es un tema pasado, es un tema al que ya se le dio una respuesta y que efectivamente se seguirá construyendo en Santa Lucía, ya que para José Antonio Meade construirlo en Texcoco, según esto, prácticamente sacaría a México automáticamente de la pobreza. Solamente porque el turista quisiera conocer el gran aeropuerto internacional de México en Texcoco, vendría a la Ciudad de México y se quedaría fascinado. Dejaría millones de dólares en ganancias por llegar a la Ciudad de México. La verdad es que esta teoría de José Antonio Meade pues está muy alejada de la realidad, porque el aeropuerto no es México. El aeropuerto solamente es una terminal aérea, solamente un lugar en el que va a llegar el turista. Pero ¿por qué no invertir en más aeropuertos? ¿Por qué no abrir el mercado? ¿Por qué solamente centralizar todo a la Ciudad de México? Digo, el proyecto de López Obrador es el aeropuerto Benito Juárez, el aeropuerto de Toluca y la base de Santa Lucía. Es polarizar las cosas. ¿Por qué no invertir, no sé, en el aeropuerto de Nuevo León, o en el aeropuerto de Mérida, o en el aeropuerto de Cancún? Para hacer más atractivo al turista llegar a aeropuertos decentes, porque honestamente hay unos que dan pena ajena, como el aeropuerto de Campeche, que con trabajo llegan 2 vuelos o 3 al día. Honestamente hay que meterle más en esa cuestión, no en estar peleando si se va a volver a hacer el de Texcoco. O sea, esto ya es lotería pasada, y como dirían las viejitas que juegan lotería aquí en Campeche, lotería pasada no vale. Pero José Antonio Meade de alguna u otra forma quiso llamar la atención este fin de año, y es raro porque la verdad ni en las elecciones hizo tanto ruido. Vamos a checar la nota, porque todavía después de esto José Antonio Meade dice: bueno, me sumo con los millones de mexicanos. O sea que ya como que le está coqueteando al gobierno de López Obrador. Meade dice que desea ser parte de los millones de mexicanos para que le vaya bien a Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, se enfrascó este domingo en un debate con el ex candidato presidencial José Antonio Meade sobre la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que todavía se construye en Texcoco, y esta vez el priista señaló que le desea el éxito al presidente, al tiempo que pidió no usar adjetivos y evitar estridencias. Esto porque le dolió el gancho al hígado que Jiménez Espriu le metió al mismo José Antonio Meade. En su cuenta de Twitter, Meade Curibeña escribió: como millones, quiero que le vaya bien al presidente López Obrador. Por eso, insisto, lo hago con mesura, sin adjetivos ni estridencia. Es decir, tiro la piedra pero escondo la mano. ¿Cómo se llama? El Colegio de Ingenieros Civiles de México coincide.
Te recomiendo leas el documento que te enviaron con respeto y alegría de siempre. Te deseo feliz año. Esto le escribió José Antonio Meade a Jiménez Espriu. Ahí está el Twitter. Y esto como resultado de un tuit del funcionario federal en el que señaló que la enorme pérdida, es decir, José Antonio Meade lo dijo, Jiménez Espriu, la enorme pérdida de 145,000 millones de dólares que el ex candidato presidencial y ex secretario de Hacienda José Antonio Meade le asigna a la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México son las cuentas alegres de un hombre triste. Al final, Jiménez Espriu contestó el exhorto de Meade de la siguiente manera: gracias por los buenos deseos, lo mismo de mi parte para usted y su familia. Una contestación con cátedra, con elegancia, así como las hace Jiménez Espriu. Al final, Jiménez Espriu, como ya dije, le desea buenos deseos a José Antonio Meade, a pesar de que José Antonio Meade todavía quiso pues meterle más chile al caldo en la cuestión de que le decía este dictamen del Colegio de Ingenieros Civiles de México, un colegio que no sabemos a ciencia cierta por quién está integrado y que a lo mejor en una de esas está integrado por la gente del PRI. Y aquí vemos este tweet que es el que ha causado todo este revuelo. Hoy no estoy haciendo planas, porque recordemos que le gustaba hacer este tipo de actividades a José Antonio Meade, sino cuentas. El que quiera revisar, recalcular, refinar, de dónde salen los 145,000 millones de dólares, acá pueden verlo. Aquí están sus cuentas alegres de José Antonio Meade. Atrás una chinita que pues yo creo que debe ser hermana de Osorio Chong. Y la gente obviamente le contesta a Meade: ¿todavía existe? Hoy no estoy haciendo planas, sino cuentas. El que quiera revisar. ¿Se puede confiar en quien no vio pasar los ríos de dinero en la estafa maestra? Dice: cuentas claras queremos ver los mexicanos de los millones de pesos que se desviaron durante tu administración de la Secretaría de Hacienda para favorecer las campañas del PRI nacional, y cuyas demandas fueron interpuestas por el gobernador de Chihuahua y detenidas por los ministros. Ojo, ¿y la estafa maestra? ¿Podrías hacernos las cuentas de esto? Si trataste de explicar esto, bueno, la gente obviamente también tiene sus seguidores, sus amables seguidores y súbditos, como lo tenía en campaña. Ay, güey, el conde de contar que se queda tonto a tu lado. Ya supéralo, ya déjalo ir. Los que le reclaman a mí tratan de decir que la transformación de Cuarta, bueno, más gente apoyándolo, pero también Jiménez Espriu le contestó, y esto fue lo que le contestan a Jiménez Espriu: has estado haciendo algunas cuentas y parece que el nuevo aeropuerto en Texcoco nos va a bolas. Cállate, corrupto embustero. Así nos hubiera sacado las cuentas, pero de la estafa maestra. Esto fue lo que se vivió en redes sociales de esta pues disputa entre José Antonio Meade y el mismo Jiménez Espriu. Sin embargo, sí, José Antonio Meade puede ser un hombre muy preparado, pero en eso de las cuentas, pues honestamente como que no se le dan muy bien, ya que como bien señalan los usuarios de Twitter, José Antonio Meade pues se vio muy favorecido de la estafa maestra. Siendo secretario de Hacienda, José Antonio Meade pues no puede ser que se le hayan pasado más de 1,000 millones de pesos en estafas. Otra de los grandes fracasos de José Antonio Meade fue el gasolinazo. Este gasolinazo que hemos tenido que pagar ya durante más de 10 años y que José Antonio Meade ha defendido a capa y espada. Algo que ha metido a México en una etapa de poco crecimiento económico, pero eso sí, de mucha inflación. Cuando Meade era secretario, pues la deuda pública aumentó, el precio de la gasolina, del gas LP, el número de los pobres, etc. Estas son las ideas por las cuentas mágicas de José Antonio Meade: el gasolinazo, la estafa maestra, los desvíos de recursos por parte del PRI hacia el gobierno de Chihuahua de César Duarte. Eso no lo vio este hombre. O sea, ¿cuánto tiempo necesita para dar esa eficiencia que ahorita está sacando en la cuestión de la evaluación de los datos de Texcoco? Honestamente no entiendo el por qué sigue insistiendo en algo que ya el pueblo decidió que no se va a llevar a cabo. Recordemos que José Antonio Meade se dijo que no era priista, sino que realmente era un ciudadano. Pues bueno, hoy se está viendo como un ciudadano fifí, como un ciudadano al que solamente le interesa pues que sus grandes amigos, a los que les perdonó
miles de millones de pesos en impuestos cuando fue secretario de Hacienda se vean enriquecidos. Gente como Carlos Slim, como Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas, Alberto Ballesteres, etcétera, etcétera. Y esta larga lista de hombres que no han pagado los impuestos, y es por eso que hoy a México no le va tan bien. Por eso, a partir del 1 de diciembre, las cosas cambian y el próximo año serán aún mejores, porque estamos en la etapa de la cuarta transformación. Una transformación real, una transformación lejos de gente como José Antonio Meade y demás funcionarios priistas. Y recuerden, yo soy el 2.0, no soy fifí, ni tampoco chayotero, y por eso te invito a que veas el próximo video. ¡Va que va!